Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí con ustedes para considerar el tema que nos ocupa. Y bueno, en esta ocasión el tema es inminente arrebatamiento de la iglesia y sionismo. Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de considerar este tema y te rogamos que nos ayudes a hacerlo de la manera más clara posible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues como ya lo he especificado con anterioridad, debemos entender que este tema está formado a la vez de dos subtemas, ¿verdad? Un primer tema pues tiene que ver con la inminencia del arrebatamiento, preponderantemente relacionado con la iglesia. Y el segundo subtema tiene que ver en este caso con el sionismo, preponderantemente relacionado con Israel y con la semana 70. Entonces, solamente recordar que cuando yo estoy usando mi mano derecha como la representación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos tratando con dos lados, con dos partes, con dos fases. Entonces, la fase 1 tiene que ver con el inminente arrebatamiento de la iglesia y la fase 2 o segunda parte tiene que ver con la segunda venida propiamente dicho. Dijimos que en el inminente arrebatamiento es preponderante la iglesia y en la segunda venida propiamente dicho, pues es preponderante Israel, pero con todas las aclaraciones que ya hemos hecho. En este caso, voy a concentrarme en primer lugar con el sionismo, ¿ok? Entonces ya también ustedes saben que todas estas consideraciones y análisis bíblico-escatológicos están realizados de una manera secuencial para mayor orden y claridad, y que si este video ustedes lo están viendo un viernes a las 8:30 a través de Iglesia Emisión, organización religiosa por Facebook, bueno, entonces la parte siguiente la van a ver con el favor de Dios a través de Radio Vida, pues también a través de Facebook, pero el sábado de 4 a 5 de la tarde en vivo. Digo yo, por el interés secuencial. Muy bien. Entonces, en este caso, yo me voy a referir en primer lugar al sionismo. Al sionismo, y cuando hablo de sionismo me estoy refiriendo a la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Segunda fase que tiene que ver con el segundo lado. Acuérdense que de acuerdo al pretribulacionismo, teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo nos inclinamos por pensar que el inminente arrebatamiento está a las puertas. Ahorita que estamos en el principio de dolores de acuerdo a Mateo 24:8, inminente arrebatamiento. Y que entonces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ocurriría con respecto a dorso de la mano con 7 años de diferencia entre inminente arrebatamiento y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho. Es decir, la semana 70 es el indicador entre inminente arrebatamiento, antes de que empiece la semana 70, y segunda venida propiamente dicho, segunda parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos comprender la malla escatológica, el mensaje que Dios nos da a nosotros sobre los últimos tiempos para estar apercibidos ya para enfrentar la eternidad, nosotros tenemos que entender a Israel, ¿ok? Y para entender a Israel tenemos que entender el sionismo. Yo no sé cuántas ocasiones usted haya escuchado sobre esta palabra, el movimiento sionista, etcétera, pero yo quiero que nos ubiquemos ahora en
Israel desde el inicio del movimiento sionista. Israel desde el inicio del movimiento sionista. En esta consideración escatológica, bíblico-escatológica, debo dar los créditos de obras consideradas preponderantemente. Entonces debo citar la Biblia de estudio textual comentada de Jimmy Swaggart y su equipo. Debo citar Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón. Debo citar también lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica en 2 lecciones de Max Anders, ¿verdad? Básicamente, cualquier otro, pues yo lo citaré. Muy bien, entonces, sionismo es el movimiento que ha impulsado el regreso de los judíos a su tierra y que ha luchado por la formación del Estado moderno israelí en Palestina. ¿Okay? En el año de 1882 se estableció la primera colonia sionista en la tierra de Palestina. ¿En qué año? En 1882, es decir, pues cerca del final del siglo XIX. En 1917, ya pues en el siglo XX, obviamente el siglo pasado, en 1917 la Declaración de Balfour dio a conocer el respaldo de Gran Bretaña, nada más y nada menos que para la fundación de una patria judía en Palestina. Entonces, nosotros debemos manejar el hecho de que los ingleses estaban, digamos, dominando, por decir así, al pueblo de Israel. Entonces, cuando Israel es liberada, o como nación, pues, es liberada del predominio de los ingleses, entonces esto se hace a través de la Declaración de Balfour. Entonces, en el año de 1918 fue esta Declaración de Balfour lo que favoreció la repatriación de muchos judíos, es decir, los judíos que habían ido a la diáspora a través de todo el mundo, por fin estaban siendo repatriados. Habían sufrido lo indecible en todo el mundo y siguen sufriendo. Entonces, cuando nosotros hablamos del sionismo, es bien importante que comprendamos que para entender los días proféticos que estamos viviendo, pues tenemos que manejar el sionismo. Entonces, y bueno, una persona que vive en el siglo XXI, que se considere culta, al menos en un nivel básico, tiene que manejar el sionismo y tiene que manejar las directrices, los datos, los fundamentos relacionados con Israel, porque lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, el país más importante del mundo es Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió como el pueblo a través del cual Él está ejecutando el plan completo de la salvación. El país más importante no es Inglaterra, no es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, es Israel. Entonces, en las décadas de 1930 y 1940, la persecución y el holocausto dirigido por el alemán Adolfo Hitler aceleró el regreso del pueblo hebreo a la tierra de Israel. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó la iniciativa de que se estableciera un Estado sionista. Y en 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de que Palestina fuera dividida. Entonces, para que nosotros entendamos someramente, al menos superficialmente,
el movimiento sionista tenemos que manejar estos datos. Entonces, cuando nosotros estamos manejando estos datos concernientes al inminente arrebatamiento de la iglesia y el sionismo, pues es fundamental que nosotros manejemos estas fechas, que son fechas preponderantes, para que entendamos cada vez de una manera mejor cuáles son los tiempos en que nos ha tocado vivir. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros estamos conscientes de que vivimos tiempos fundamentales, básicos, distintos, nosotros debemos manejar el asunto relativo a todo este tema del sionismo. Pero claro, cuando estamos hablando del sionismo, pues estamos hablando, obviamente, consecuentemente, de Israel reconocido como nación. Entonces, después de ubicarnos en el asunto del sionismo de una manera básica, entonces ahora yo quiero llamar la atención de ustedes a arrebatamiento inminente e Israel reconocido como nación. ¿Okay? Son ideas que van unidas de una manera preponderante. Pero bueno, antes de seguir adelante ahora con este tema que nos ocupa, arrebatamiento inminente e Israel reconocido como nación, vamos a hacer un paréntesis. Esto relativo al sionismo era una parte final de una consideración bíblico-escatológica anterior que yo quise dar por terminada ahora de una manera clara. Entonces, antes de enfocarnos al siguiente tema, voy a dejarlos unos minutos con mi esposo y les agradecemos el favor de su atención. Con su permisito y ahorita vuelvo. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. En esta hora quiero compartirles un pequeño pensamiento basado en el libro de Ageo. Ageo era un profeta mayor de edad cuando Dios lo usó para dar 4 mensajes contundentes al pueblo que estaba en Jerusalén. Era un pueblo que estaba enfocado en sus cosas y en sus casas, pero se había olvidado de la casa y de las cosas de Dios. Y eso les había traído pues escasez, hambre, etc. Y entonces el profeta Ageo, inspirado por el Espíritu Santo, les da un mensaje breve que yo pienso que en este tiempo es muy oportuno. En pocas palabras, el profeta les dice, mediten en sus caminos, o sea, dense cuenta o analicen cómo están viviendo, dense cuenta que trabajan mucho, pero que no cosechan tanto. Y lo que ganan, hagan de cuenta que lo echan en saco roto. Entonces, meditar. Lo otro es arrepentirse, o sea, darse una vuelta de 180 grados y en este caso, pues regresar a Dios, porque este pueblo prácticamente se había alejado de Dios. En este tiempo también necesitamos revisar nuestra vida, ver cómo está nuestra relación con Dios y si no está muy buena, entonces reforzarla. Si quieres saber qué tanto amas a Dios, pregúntate cómo está tu relación con Él. Y luego, aparte de meditar en los caminos y arrepentirse, lo otro es reedifiquen la casa. El pueblo tenía solamente un altar ahí en Jerusalén. El templo lo habían destruido ya 70 años antes. Habían llegado allí a Jerusalén, habían construido o reconstruido un altar, pero se habían olvidado del templo, se habían enfocado en sus casas. Y entonces el profeta los anima a que lleven a cabo la reconstrucción de lo que se conoce como el segundo templo. Digo eso pues porque también en este tiempo nosotros necesitamos reforzar o reconstruir nuestra casa. Bueno, sí, aquí se hace referencia a un templo físico, pero también lo podemos relacionar o asociar en una relación o comunicación con Él. Y entonces cuando el pueblo
se arrepintiera y reedificara la casa, entonces todo se iba a arreglar. O sea, se iba a cumplir lo que la palabra dice en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites lo tendrás por añadidura. Deseo que estas palabras nos ayuden a todos. El Señor les bendiga y muchas gracias. Muy bien, continuamos. Entonces, hemos dicho que la parte inicial de este programa fue dedicada a terminar lo relativo o dejar más claro la idea del sionismo, ¿verdad? Pero ahora vamos a enfocarnos en el asunto arrebatamiento inminente e Israel reconocido como nación. Muy bien. Para mayor claridad y o profundidad, aquí sí se requiere consultar a los autores Norman B. Harrison, Henry C. Thiessen, English y Schuller, citados por el doctor Abel Sánchez, curso de Apocalipsis, maestría en ministerio, primavera del 2006. También se recomienda leer o dar un vistazo a la obra en YouTube, que es un video de Ministerios Gilgal, las 70 semanas de Daniel, perspectiva hebrea, estudios 1 al 15, aunque yo estaré citando solamente el 3. Otra vez, son materiales que se citan no por decir que se está de acuerdo con ellos en todo, pero se citan y ya pues se dice si está de acuerdo, si no se está de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo aquí cuando estoy citando la perspectiva hebrea, no estoy diciendo que esta consideración bíblico-escatológica está basada en todo lo que tiene que ver con el movimiento de las raíces hebreas, ¿no? Porque, por ejemplo, claro que no, o sea, yo totalmente no estoy de acuerdo con el hecho de que a la iglesia no se le dé su lugar. Y yo, obviamente, no puedo recomendar a ninguna persona que deje una iglesia cristiana, sino todo lo contrario. Si usted todavía no es parte de una iglesia cristiana, pues yo le recomiendo que busque una iglesia cristiana y se congregue allí, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto, viene muy pronto y viene precisamente por su iglesia. Entonces yo le recomiendo que busque una iglesia cristiana donde Él, nuestro Señor Jesucristo, sea precisamente eso, el Señor. Bueno, entonces aquí, cuando nosotros queremos comprender el tema de Israel reconocido como nación, y me estoy refiriendo, acuérdense, dorso de la mano, segunda venida propiamente dicho, pues acuérdense que lo primero es el inminente arrebatamiento, que preponderantemente tiene que ver con la iglesia, el inminente arrebatamiento, palma de mi mano, y cuando hablamos de Israel reconocido como nación, pues estamos refiriéndonos a dorso de la mano. Muy bien, entonces, en primer lugar, nos vamos a enfocar ahora al primer subtema, tal como lo he enunciado ahora aquí en lo que les he anunciado. Y estamos hablando exactamente de las bases o de la base de la teoría del arrebatamiento a la mitad de la semana 70. Entonces, la teoría del arrebatamiento de la iglesia a la mitad de la semana 70, nosotros ya iniciamos en su consideración también en 1 o 2 estudios anteriores, pero es hora de que sigamos adelante y probablemente lo terminemos ahora. Lo primero que yo tengo que decir como una especie de retroalimentación, ya estando enfocados, por supuesto, aquí a la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo,
palma de mi mano, entonces sí tengo que decir y o aclarar o dejar bien clarificada una idea de conexión con el estudio anterior, no este programa, el anterior programa, donde yo les expliqué a ustedes la importancia de comprender por qué la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, es diferente a las otras tres restantes, porque dijimos que es la única de las cuatro teorías que respeta, vamos a decirlo así, el mensaje preponderante de Hechos 1:7. Y entonces yo lo leí para ustedes en esa ocasión, Hechos 1:7, cuando estábamos diciendo que el pretribulacionismo, quienes lo sean y yo, o sea, partidarios del pretribulacionismo, y dijimos que ninguna de las tres teorías restantes, aparte del pretribulacionismo, respeta esto. Hechos 1:7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Estamos hablando de la ascensión y todo lo que ya consideramos. Y que está relacionado también con la parte final del capítulo final del libro del Evangelio de Juan. Cuando volviéndose Pedro vio, versículo 20, que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ustedes pueden leer ya los versos finales, pero esta idea de Juan, en su parte final, los últimos versículos, relacionada con el versículo 7 del capítulo 1 del libro de los Hechos, fundamentalmente la estoy citando para decir que cuando nosotros hablamos de la teoría pretribulacionista, otra vez, quienes lo sean y yo, es la única teoría que no se presta a un conteo específico de datos refiriéndonos a la semana 70. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo primero que estoy haciendo es una conexión con el análisis del mid-tribulacionismo, de la teoría del arrebatamiento de la iglesia justo a la mitad de la semana 70. ¿Ok? Entonces, cuando alguien se inclina por la teoría mid-tribulacionista, es obvio y es consecuente considerar y deducir que esa persona puede decir, obviamente, bueno, si el arrebatamiento de la iglesia es a la mitad de la semana 70, entonces quiere decir que cuando esa persona está esperando como plazo específico para el arrebatamiento de la iglesia, entonces ella puede entrar en un conteo de los 3 años y medio, primera parte de la semana 70 de Daniel, que iniciarían al momento que el anticristo confirmara, Daniel 9:27, el pacto con muchos o el pacto con Israel. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que alguna persona se inclina por el mid-tribulacionismo, lo primero que tenemos que dejar bien señalado es que en esta parte, y tomando también como justificación escritural, aparte de otras,
Hechos 1:7 y la parte final del capítulo 21 de Juan, prácticamente del versículo 20 al 25, no respetarían la línea fundamental de pensamiento ni de Hechos ni de Juan en el pasaje señalado. Entonces, cuando nosotros decimos lo mismo y lo aplicamos a la teoría preira y al post-tribulacionismo, estamos diciendo que desde el momento que esas tres teorías se manejan dentro de la semana 70, entonces ahí hay un margen para saber, entre comillas, con exactitud en qué momento se llevaría a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, como el pretribulacionismo de las cuatro es el único que está fuera de la semana 70, entonces el pretribulacionismo, la teoría pretribulacionista, sería la única de las cuatro que no está marcando ni día ni hora, ni un mensaje específico. Porque, por ejemplo, si el mistribulacionismo aplica a esa realidad, entonces imagínense ustedes el post-tribulacionismo, porque el post-tribulacionismo dice que el arrebatamiento de la iglesia se lleva a cabo al final de la semana 70. Entonces, sencillamente, cuando Apocalipsis 16:16 se estuviera cumpliendo, que sería la batalla del Armagedón, entonces obviamente ellos van a saber que tienen la facilidad de determinar el día y la hora. Entonces, las tres, al estar dentro de la semana 70 y poder, entre comillas, manipular días, manipular fechas, digamos que desde ese momento no tienen la característica que solamente tiene la teoría pretribulacionista, donde afirmamos que la iglesia es arrebatada en el principio de dolores entre la semana 69 y la semana 70, justamente el periodo donde estamos ahora. Entonces, cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia a la mitad de la semana 70, se toma como base la creencia en una afirmación que sostiene que la séptima trompeta del segundo eje o de la segunda serie de juicios apocalípticos sonará a la mitad de la semana 70 del profeta Daniel. Entonces, con respecto a dicha afirmación, es importante aclarar que cuando la palabra de Dios en 1 Corintios 15:52 habla de la final trompeta, no se está refiriendo a la trompeta número 7 de la serie apocalíptica correspondiente a los juicios de las trompetas, sino a la final trompeta precisamente de 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjense qué tremendo el misterio que Dios nos revela a través de Pablo, y el misterio fundamentalmente consiste en que hay una generación que no conocerá la muerte, que no morirá, porque los muertos en Cristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 al 52. Entonces, para una comprensión mayor del significado de la trompeta, a la cual se alude en 1 Corintios 15, 52, es importante tener en cuenta que dicha trompeta está relacionada con las santas convocaciones señaladas en Levítico 23 del 1 al 2. Dice, Levítico 23 del 1 al 2,
habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Fíjense, esta es una consideración importante. Otra vez, cuando yo estoy diciendo que estoy considerando la perspectiva hebrea, no estoy diciendo que entonces a través de las fechas en que el pueblo de Israel, descendencia de Jacob, celebra sus santas convocaciones, que entonces esas fechas son las fechas que nosotros debemos tener en mente para saber, por ejemplo, el momento en que se lleva a cabo el inminente arrebatamiento. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que estamos viendo las 7 santas convocaciones o fiestas solemnes para que nosotros ubiquemos esos eventos que son fundamentales, pero no estoy diciendo que necesariamente, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia tendría que ser en un Yom Teruah. Bueno, ahorita voy a explicar eso. Entonces, solamente aclarando que tampoco a través de las fechas conferidas a las fiestas solemnes de Levítico 23, estoy diciendo que entonces tenemos día y que tenemos mes basándonos en las fiestas solemnes. Sí estoy citando las fiestas solemnes en sí mismas, pero no estoy diciendo que va a ser el elemento para determinar día y hora. Ese no es el mensaje. Entonces, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Entonces, las santas convocaciones de primavera, en la perspectiva hebrea, Levítico 23, son Pascua, panes sin levadura, día de las primicias y semanas. ¿Ok? Todas estas ya fueron cumplidas por Cristo en su primera venida. En la Pascua, Cristo se entregó como sacrificio expiatorio. En panes sin levadura, Cristo fue sepultado entre los muertos. En día de las primicias, Cristo se presentó al Eterno Padre como primer fruto de la cosecha. En semanas, el Eterno grabó su palabra en los corazones de su pueblo. Entonces, están pendientes por cumplirse las santas convocaciones de otoño. Y las santas convocaciones de otoño son precisamente el día de trompeta, el día de perdón y cabañas. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que de las 7 fiestas solemnes o santas convocaciones desde la perspectiva hebrea, se han cumplido las primeras 4 en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo que desde la perspectiva hebrea, estas 3 últimas santas convocaciones serán cumplidas en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Día de trompeta es lo que ellos llaman o reconocen como Yom Teruah. Entonces, en día de trompeta, Cristo volverá a la tierra, de acuerdo a esa santa convocación. En día de perdón, el Eterno removerá de Israel de una vez por todas la inclinación al mal y removerá los pecados alguna vez cometidos por su pueblo. Y en cabañas, Cristo se sentará en su trono a reinar desde Jerusalén. Y aquí es donde yo estoy citando ese estudio número 3 de 15 de los ministerios Gilgal, las 70 semanas de Daniel, perspectiva hebrea, únicamente para señalar en efecto el lugar que ocupan
en la perspectiva hebrea, en la Biblia, en Levítico 23, esas 7 santas convocaciones. Otra vez, pero no estamos diciendo que tiene que ser que en la fecha que ellos celebran de cada año, cada una de las santas convocaciones, por ejemplo, el que ellos relacionan con el arrebatamiento en una línea preponderante de hablar o de decir las cosas, es el día de trompeta, que es el Yom Teruah, porque el día de perdón pues sería el Yom Kippur, y luego Cabañas sería la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, que ya tiene que ver con el reino milenial del Mesías. Entonces, como le digo, es solamente el estudio 3 de lo que yo ya les dije al principio, que era un material que ustedes podrían ver con las aclaraciones que ya hemos dicho. Entonces, dicho esto y ubicando las fiestas, dijimos que las primeras 4 se han cumplido en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y que están por cumplirse Yom Teruah o Día de Trompetas, Yom Kippur o Día de Perdón y Cabañas o Sukkot. Entonces, que la que se está relacionando con el momento del arrebatamiento sería Yom Teruah. Pero bueno, ahora sí, yo quiero seguir en el asunto de este asunto relacionado más bien con Israel, más bien con el contenido de la semana 70, dorso de mi mano, segunda venida propiamente dicho. Entonces aquí es donde yo quiero añadir ese elemento como subtema incluido en el título de la reflexión bíblico-escatológica que corresponde a este día y que es precisamente arrebatamiento inminente e Israel reconocido como nación. Entonces, permítanme ahora enfocarme a este subtema. Israel desde que fue reconocido como nación. ¿Qué tiene que ver el hecho de que Israel haya sido reconocido como nación para nosotros? Bueno, pues tiene muchísimo claro, muchísimo que ver por asuntos que nosotros debemos dejar claros aquí y ahora. Miren, el 14 de mayo de 1948 se proclamó el establecimiento oficial del Estado de Israel en Palestina. La reacción de los países árabes no se hizo esperar. Inmediatamente se levantaron contra esta disposición y se inició una gran guerra entre Israel y Egipto, Jordania, Siria, el Líbano e Irak. La victoria en esa ocasión estuvo del lado de los israelitas y así empezó una época de victorias militares para el joven Estado. Otros triunfos obtenidos se realizaron en el año de 1967 y en el año de 1973. Esas guerras les permitieron al pueblo de Israel, descendencia de Israel, obviamente, descendencia de Jacob, les permitieron recuperar territorios de manos de egipcios y palestinos. Pero en el año de 1982, los judíos invadieron el Líbano. ¿Okay? ¿Para qué invadieron el Líbano? Bueno, pues lo invadieron para expulsar de allí del Líbano, a grupos guerrilleros palestinos, como lo había hecho Josué 3,500 años antes. Acuérdense, la conquista de Josué, es lo que estaban haciendo ahora, cuando estaban invadiendo al Líbano para expulsar de allí a grupos guerrilleros palestinos. Se estaba repitiendo la hazaña que había realizado Josué, y lo repito por su preponderancia,
3,500 años atrás. Todo esto ha provocado la ira, mucha ira, de los países árabes que no cesan de amenazar y de atacar a Israel y a cuantos apoyen a Israel. Entonces, de allí se desliga, se desprende la atmósfera de guerra que se vive en esta región del mundo. Y si usted quiere ver la situación de dificultad que tiene Israel, solamente tiene que entrar a las redes sociales y no va a batallar mucho, porque siempre hay alguien que está agrediendo a Israel, originando confrontaciones políticas y militares y perpetrando los más sangrientos actos de terrorismo. Entonces, estos violentos ataques de los cuales ha sido objeto Israel prácticamente toda la vida, se han extendido muchísimo al occidente, como los que azotaron a los Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001 en Manhattan, Nueva York, y el Pentágono en Washington, D.C., es decir, Distrito de Columbia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vas a decir, o va a decir usted, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo que está pasando en Israel con mis intereses personales? Pues tiene que ver todo. Tiene que ver todo, porque es muy importante que nosotros manejemos, pero que manejemos con mucha corrección. Entonces, ¿cuál es la actualidad en la que está viviendo el pueblo de Israel justamente en estos días, y que es algo totalmente profético? Nadie puede decir que entiende o que puede pretender entender los tiempos finales si no ha comprendido, al menos de una manera superficial y básica, a el pueblo de Israel. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que lo que está pasando ahora mismo en el Estado de Israel nos concierne de una manera fundamental, porque recordemos que la confirmación exactamente del anticristo con el pueblo de Israel tiene que ver con acontecimientos que se han estado gestando, sobre todo en los últimos días, y que nos dicen como un semáforo fosforescente que la venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera fase, primer lado o primera parte, el inminente arrebatamiento, está por realizarse. Entonces, cuando nosotros hemos citado a través de 4 modelos preponderantes las teorías acerca del momento en que se va a llevar el inminente arrebatamiento, es bien importante que nosotros conozcamos, al menos básicamente, cuáles son esas 4 teorías. El pretribulacionismo, pues ya lo tenemos más claro porque se ha venido manejando de una manera preponderante. Pero también hemos dado un vistazo somero, si ustedes quieren, pero que nos puede ubicar para que nosotros manejemos básicamente el mitribulacionismo. Entonces, ahorita yo quiero dedicar unos minutos a el rapto pre-ira. Fíjense bien. Esta teoría del rapto pre-ira, antes de la ira, es sostenida por personas como Marvin Rosenthal y Robert Van Campen. Esta postura afirma que el arrebatamiento de la iglesia se llevará a cabo
más o menos a la mitad de la segunda parte de la Gran Tribulación. ¿Quién fue Robert Van Campen? Miren, Robert Van Campen fue un millonario que murió, pues vamos a decir recientemente. Él era un millonario. Van Campen fue hijo de un editor, una persona que trabajaba en una casa editora, quien por lo mismo, es decir, Robert Van Campen, tuvo mucha relación con escritores, con eruditos, con libros, etc., etc. Él escribió un libro de más de 400 páginas. Cuando yo leí ese libro, porque por supuesto que lo he analizado, lo he leído varias veces, me dio mucha risa cuando leí en la biografía de Robert Van Campen que dice que él se entusiasmó tanto con el aspecto de la escatología, que dice que cuando él iba en el, vamos a decir, en el metro, ¿no? Allá donde él vivía en Estados Unidos, dice que muchas veces en el metro iban algunos de los eruditos que él conocía a través de su padre. Y dice que ellos cuando iban allí en el metro, con lo que iban leyendo con los libros, se tapaban la cara para que Robert Van Campen no los reconociera y no se pusiera a hacerle preguntas o disertaciones, ¿verdad? Pidiéndole disertaciones sobre tiempos finales, ¿verdad? Entonces, sí estuvo relacionado con muchos eruditos, tal. Entonces, él sí tuvo acceso a mucha información privilegiada y se dice que él tenía por lo menos un pizarrón de corcho así del tamaño de pared. Yo creo que tenía tapizado varios pizarrones que ocupaban todas las paredes de su casa. A mí me gustaría tenerlos así, pero aquí no tengo chance porque está muy chiquito y todo lo tenía así. Entonces, claro que sí, tenía información privilegiada. Él dedicó gran parte de su tiempo y de su fortuna a la investigación escatológica. Y bueno, si yo fuera millonaria, también lo usara ahí. A la investigación escatológica, lo cual se deja ver en su obra La Señal y otras. Entonces, Van Campen presenta información exhaustiva, muy exhaustiva, y a través de un mapa de ideas que él presenta, sintetiza las más de 400 páginas de su libro La Señal. En un mapa de ideas grande, sintetiza el contenido de de las más de 400 páginas que tiene su libro La Señal, ¿ok? Entonces, imagínense, pues, es una obra pues especial, ¿verdad? Eso le favorece al lector el hecho de que pueda explicar cosas difíciles en el área de tiempos finales que estamos viviendo. Sin embargo, ya cuando nosotros nos ponemos a analizar el libro de La Señal, bueno, como les digo, yo lo he leído no una, sino muchas veces. Y entonces, claro que sí, eso te puede ocupar años, pero para que tú emitas un juicio, bueno, tienes que hacerlo con conocimiento de causa. Entonces, cuando estamos manejando nosotros la teoría número 3, que es la teoría preira, tenemos que decir que Robert Van Campen, su autor, en su afán de manejar la escatología como si fuera matemáticas, manifiesta un cierto empeño en transmitir la idea de que 2 más 2 son 4 y punto final. Pues lo de 2 más 2 son 4 funciona en matemáticas, pero no necesariamente en escatología, al menos no siempre. Porque para empezar, las matemáticas de Dios, entre comillas, las matemáticas de Dios deben ser tratadas aparte de las matemáticas nuestras. Entonces, en la línea de pensamiento que ocupe, claro, bíblicamente hablando. Y les digo esto, les voy a dar un ejemplo para explicar
explicar lo que quiero decir. Un amigo nuestro en una ocasión estaba platicando de una manera muy jocosa, ¿no? De una manera muy divertida. Y nos estaba diciendo que ahora había ascendido, que había sido ascendido en su trabajo y que ahora tenía un sueldo muy alto, que ganaba mucho dinero. Él es cristiano. Pero entonces le dio mucha risa porque él dijo, las matemáticas de Dios, dice, aunque tengo ahora mucho más dinero, resulta que tengo el acceso a lo mismo que puedo gastar por varias razones. Entonces, ese ejemplo me sirve de alguna manera para hablar que las matemáticas de Dios no siempre son las de nosotros, porque como, por ejemplo, ¿cómo vas a alimentar a una multitud de miles con unos pescaditos y unos panecitos? Entonces, por eso digo que en la línea que aplique. Entonces, nosotros hasta este punto hemos considerado, no de una manera total, sino de una manera parcial, la tercera teoría sobre el momento del arrebatamiento, que es algo importante que nosotros consideremos si es que vamos a tener una panorámica más clara de los tiempos que estamos viviendo. Los voy a dejar ahí, en esa parte de la teoría con respecto a preira, con Robert Van Campen. Y bueno, ahí vamos a terminar y yo me quiero despedir con ustedes de esta manera, La teoría por la cual usted se incline, vamos a decir entre comillas, es secundaria, es un dato secundario, porque independientemente de la teoría por la cual se incline, vamos a suponer que a usted no se inclina por la teoría pretribulacionista, por cualquiera de las cuatro, ok. El punto aquí otra vez no es deificar, ni alabar, ni mucho menos glorificar el pretribulacionismo. Quienes lo sean y yo, pretribulacionistas quiero decir, no es el afán. Pero de las cuatro teorías es la que pone más énfasis per se, es decir, por las bases bíblicas que maneja y que las sostienen, de que independientemente de que usted acepte y o no acepte la teoría pretribulacionista, usted como simple mortal necesita estar listo ya para enfrentar la eternidad. Y si usted todavía no está convencido que está viviendo un tiempo que nunca nadie ha vivido desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, nada más vea las noticias y vea cuántos terremotos, volcanes, lluvias, desastres naturales, partimientos de la tierra, tantas desgracias multiplicadas se presentan cada día. Gracias a Dios que Dios nos ha protegido. Pero en medio de una situación que solamente por pensar en el volteo de los polos magnéticos de la Tierra nos hace pensar que en cualquier momento nosotros podemos enfrentar la eternidad y que como simples mortales, independientemente de cualquier cosa, podríamos morir ahora, con todo respeto, tanto usted como yo. Entonces, la inminencia del arrebatamiento, es decir, que el Señor Jesucristo puede venir por su iglesia en este mismo momento, en esencia está totalmente ligada en esencia al hecho de nuestra mortalidad, de que también podríamos morir, ¿por qué no?, en esta fracción de segundo. Así que por vía
arrebatamiento inminente o por vía de que somos simples mortales, necesitamos ya estar listos para enfrentar la eternidad. Si usted lo cree, necesita estar listo ya para enfrentar la eternidad. Y si no lo cree, también. Así que Dios nos da la oportunidad. ¿Por qué no le pide a nuestro Señor que lo sea en su vida? Ese es permítanme decirlo entre comillas, es el boleto para ser arrebatado. ¿Por quién viene nuestro Señor Jesucristo pronto? En el inminente arrebatamiento, primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, por todos aquellos para quien Él es su Señor, es decir, piensan, sienten y hacen lo que la mente de Cristo dice que se debe pensar, sentir y hacer. Espero que así sea, y si Cristo todavía no es el Señor de su vida, pues yo le recomiendo que lo invite justamente en esta fracción de segundo, porque los más beneficiados con ellos somos nosotros. Dios le bendiga, muchísimas gracias por el favor de su atención. Y si para la próxima consideración bíblico-escatológica no ha venido nuestro Señor Jesucristo, pues aquí nos vemos. Dios le bendiga.